Bueno, muchísimas gracias a los compañeros de la bancaria de la Seccional Mendoza por la invitación y por supuesto también a Sergio. La verdad que en los 8 años que me tocaron las responsabilidades del Banco Provincia siempre pudimos encontrar un marco de diálogo, aunar cosas que no están para nada enfrentadas, que el banco público pueda cumplir su responsabilidad, que los trabajadores sigan ganando derechos, sigan blanqueando ingresos, tengan funciones, tengan un rol dignamente desempeñado y por supuesto suscribo lo que ha dicho Manuel con mucho criterio, la importancia del movimiento obrero. Simplemente a mí me gusta repetir que los pobres no son pobres porque no tengan plata. Los pobres son pobres porque no tienen poder y porque no están organizados. Cuando los trabajadores o cuando los pobres o cuando los que sufren se organizan, dan el primer paso consistente para dejar esa situación. Pero para ir al tema que nos convoca, y permítanme, voy a hacer una analogía médica porque estoy casado con una médica, y bueno, vamos a dejarnos influir por alguno de sus conocimientos. Cualquiera de nosotros puede ir, regularmente lo hacemos, hacernos un análisis de sangre, el famoso, mi mujer diría, laboratorio, y el médico, cuando lee el resultado, te dice, mira, él te diría, tenés el hematocrito bajo, es decir, tenés pocos glóbulos rojos, estás anémico. De acuerdo al grado de la anemia, seguramente uno puede esperar del médico distintas cosas. Si es una anemia más o menos los bancos, desde aquel escritor inglés que decía que solo hay un delito más grave que robar un banco, que es fundar un banco, una forma, si se quiere, de plantear a veces la rentabilidad extraordinaria que tienen, y algún dicho más coloquial y más cercano nuestro, que hay algunos bancos que te recuerdan a aquel que te da un paraguas cuando hay sol y te lo quita cuando llueve. Entonces, acá se ha expresado con mucha claridad. En primer lugar, no hay contradicción entre banca privada y banca pública. Yo creo que esas cosas que a veces, esas falsas antinomias que nos ponemos o que nos ponen de chico, cuando era chico te preguntan, ¿a quién querés más, a tu mamá o a tu papá? Íbamos a bailar en esa época antigua, y ¿trabajás o estudiás? ¿Qué te gusta? ¿Comer bien o tener buen sexo? Y vos decís, mira, todo me gusta. Quiero a mi papá, a mi mamá, trabajo, estudio, puedo discutir, digamos, si el sexo lo hacemos antes o después de comer, pero quiero las dos cosas. Bueno, queremos una banca privada, desarrollada, no hay ningún prejuicio en este sentido, pero tiene que haber una banca pública que cumpla su rol, como se dijo aquí, anticíclico, pero que también vaya marcando una tendencia. Y por supuesto también tiene que haber un regulador que regule. En alguna discusión, en algún programa con alguna de las autoridades actuales, cuando discutíamos de economía, me decía, bueno, pero esas regulaciones son antinaturales. Y sí, la verdad que sí, hay un montón de regulaciones que son antinaturales. De chico, por ejemplo, nos enseñan a contener esfínteres. No es natural. Es higiénico, es de buen gusto, digamos, pero no es natural. Te educan a regular determinadas cosas porque son necesarias para la convivencia y para el crecimiento. Bueno, regular, porque es cierto que hay fallas del Estado,
Pero también hay fallas del mercado que son necesarias y susceptibles de ser reguladas. Entonces no se trata de poner en oposición, pero sí se trata de señalar que si el crédito es una herramienta fundamental en cualquier economía capitalista para inducir el crecimiento, esto que tanto algunos se esfuerzan en señalar, y que es cierto, hay que pensar en largo plazo, bueno, para que haya largo plazo tiene que haber crédito, por lo menos para las pequeñas y las medianas empresas, para todos obviamente, pero para las pequeñas y las medianas empresas, porque si no tenés crédito, ¿cuál es tu largo plazo? Hoy a la noche. ¿Cómo resolvés tu situación de mañana? Entonces, acá me cargaban un poco, yo les cuento la previa porque vine con el PowerPoint, no se asusten, no lo voy a aburrir, no voy a estar diciéndole un montón de números, solamente me interesaba respaldar con algunos datos una de las cosas que estamos observando en lo que va del 2016 y que uno dice, miren, vamos a marcarla con un tema de atención. Primero para señalar, fíjense, vamos al punto si quiere que va al tal primer número concreto. En lo que va del año el crédito aumentó 26.500 millones, cuando en el mismo periodo del año pasado aumentaba 87.000. Y piensen que entre este periodo y aquel hay un 45% de inflación, es decir, concretamente el crédito está cayendo. Acá lo explicó Emanuel, lo dijo Enrique, lo han dicho los compañeros. Acá hay un esquema en el cual es más redituable actuar de pasamano. Es decir, vayan ustedes lo saben muy bien, son trabajadores de gremio, obviamente, que así que de esto me pueden enseñar, nos pueden enseñar a todos. Haces un plazo fijo, 22%. El banco se da vuelta, va al central, hoy 30, como se dijo aquí, el 38 llegó a estar. Bueno, está frente a un spread formidable. Así que tiene toda lógica y consistencia que elijas el camino más fácil. Eso es lo que justamente no puede ser, porque si ustedes observan solamente los dos triangulitos del 2016, ¿qué van a ver ahí? Los préstamos y los depósitos al sector privado. Y la inflación es la barra celeste. Fíjense que la inflación supera por mucho el volumen de préstamos al sector privado, en el momento donde esto es más necesario. Hay datos que todavía, cuando vamos a ver el funcionamiento, fíjense el crédito, acá tienen la pendiente de lo que ha pasado con el crédito desde noviembre, diciembre del año pasado a la actualidad, a julio, porque estos datos están actualizados, digamos, la semana pasada, a julio del año pasado. Se ha desplomado, y ojo, esto incorpora el crédito conjunto al sector privado, pero cuando analizamos el préstamo comercial estrictamente empresas, vemos que el desplome es más importante. Entonces, también hemos mencionado, pero es necesario reiterarlo, las pequeñas y medianas empresas, merced a que la mayor parte de los salarios de la economía formal, y no hablemos del informal, que no tienen quien los defienda, como decía yo, que no están organizados, que no tienen sindicato, etcétera. Ahí el derrumbe de los ingresos ha sido importante, pero si tenemos una pérdida de salario de 10%, es decir, que retrae el consumo, que es el 80%, ¿no?, de la economía doméstica. Si hoy, diríamos, tenemos incertidumbre con las tarifas, porque bueno, se supone que tienen que estar ahora las audiencias, etcétera, pero tarifas importantes, ahora hay incertidumbre, es decir, las empresas no saben si le van a devolver, si van a tener que pagar en cuota, nada. Es decir, es una incertidumbre importante. Entonces, vendés menos, te suben los costos y te quitan el crédito. Es la tormenta perfecta en serio. Es sacarle sangre al anémico. Eso explica que la economía vaya a caer por lo menos 2 puntos este año. Y creo que en este sentido es importante señalar con un espíritu constructivo que es difícil alcanzar el camino del crecimiento por este lado y que eventualmente, si la Argentina recupera el crecimiento, es importante qué tipo de crecimiento tiene la Argentina. Porque acá también permítanme caer en un lugar común. Vos podés crecer y no desarrollarte. Y eventualmente pueden crecer algunos, pero eso puede no traccionar empleo.
Eso puede no tener equilibrio no solo social, sino también equilibrio regional. Entonces ahí volvemos a lo indispensable del rol de la banca pública. Pero ustedes me dirán, bueno, pero a lo mejor la banca pública no puede hacer negocio hoy prestando a tasas subsidiadas. Este cuadrito es un cuadro. Es un cuadrito. Miren, para pintarlo, fíjense, claro, los bancos privados tienen más costo de fondeo. Ustedes lo saben muy bien. Fíjense a junio de este año. El margen, es decir, como explicaba Emanuel, si un banco le presta a una empresa hoy, bueno, tiene una ganancia de 6%. 6,3 para ser exactos. Si invierte en LEVAC, 5,6. Es lo que decía él, ahí dice, ley del menor esfuerzo. Pero fíjense los bancos públicos. La diferencia es entre 0,7 y 7,6. ¿Por qué? Porque todos sabemos que los bancos públicos se fondean más barato. Es decir, y esto lo puedo decir con absoluto conocimiento de causa, el banco público no solo puede prestar a tasas subsidiadas, tener un nivel razonable de rentabilidad, en el caso del Banco Provincia y de otros, además pagar el impuesto a las ganancias de los trabajadores y seguir funcionando. ¿Por qué? Y acá fíjense, la experiencia de lo que fue inversión productiva, que todavía existe, digamos, pero ya mucho más lábil, mucho más flexible, etc. Inversión productiva fue una experiencia muy atractiva y muy interesante. Digo fue porque ya casi podemos, con la manito así, ir diciéndole hasta luego, porque ya no hay tanta vocación del regulador y no hay seguimiento a los bancos como nos pasaba a nosotros, que nos medían el aceite cada 6 meses. Bueno, inversión productiva hoy, que está a 22%, que no es una gran tasa, pero es mucho mejor que 30 y pico, es naturalmente algo que tendría que hacer todo el sistema, porque ahí vemos que hay que inducir al sector privado a hacerlo, pero que los bancos públicos tienen que orientar, tienen que hacer punta y pueden hacerlo. Estos márgenes demuestran que lo pueden hacer. Es decir, es apoyar al productor regional, es a la pyme, es ofrecerle tasas. ¿Por qué? Porque se lo permite el fondeo económico que tiene. Es decir, el Banco Nación, por ejemplo, tiene 56% de fondeo con depósitos a la vista. El Banco Provincia un poco menos, pero también, y uno podría seguir así con nosotros. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Marcar el sendero, apuntalar el consumo, apuntalar la producción. Por supuesto que es importante, y uno cuando tiene la responsabilidad de banco público también se fija, che, el negocio de la tarjeta, de las cuotas, vender plasma, vender... Pero ese no es el corazón de tu negocio. Porque los bancos públicos, por carta orgánica, se crearon justamente para estimular la producción. Por lo tanto, es como que no estás cumpliendo con tu partida de nacimiento. Además, hay algo curioso. Hay una suerte de liberalismo medio confuso. Porque por un lado se dice hay que estimular al sector privado, a los emprendedores, hay que dejar de financiar al Estado. Y si lo que está haciendo el sector financiero en este momento es financiar al Estado, hay 550.000 millones de pesos en LEVACs. Entonces, ¿cómo es? No es que hay que financiar a los emprendedores, yo estoy convencido que hay que financiar a los emprendedores. Y creo que están dadas las condiciones para financiar a los emprendedores. Sin embargo, no es eso lo que está sucediendo y me parece que todavía estamos a tiempo para dar este dato. Porque eso a mí me parece absolutamente oportuno, los abogados dirían meritorio y conveniente, este tipo de jornadas. Porque a los temas hay que instalarlos, hay que problematizarlos, porque si no pareciera que fuese algo natural. Y bueno, es así. ¿Vieron como Coca-Cola? Que Coca-Cola es así. Bueno, y es así. Los bancos no prestan y algún día se dará vuelta. No. Los bancos públicos en la Argentina explican aproximadamente el 35% de los créditos y el 43% de los depósitos. Miren si no tienen fortaleza para inducir una dirección. Yo puedo dar el testimonio de lo que es estimular un banco de 10.500 trabajadores
hacerlo recorriendo empresas y regiones sector por sector y que los trabajadores salgan a conquistar clientes. Y es muy sencillo, en 4 años, entre el 2011 y el 2015, el Banco Provincia superó al Macro, al Francés, al Galicia y al Santander en colocación de créditos. Y por si alguno tuviese alguna duda, con una mora inferior a 2 puntos. Es decir, que se prestaba mucho y se prestaba bien. Entonces, es posible, no hay que pelearse con la eficiencia. Es más, no hay que regalarle la eficiencia a los eficientistas. Por supuesto que a nosotros, que creemos en la banca pública, creemos en que la banca pública el famoso muro de Berlín de los socialismos llamados reales, es que el Estado sin mercado no puede existir. Se desplomó. Pero también aprendimos, y hace menos tiempo, con la crisis de Lehman en 2008, que el mercado sin Estado tampoco. Se necesitan mutuamente, es un matrimonio, una pareja. Y contar con un estado de calidad es de alguna manera arreglar el termostato. Cada uno de nosotros no se baña con agua hirviendo o con agua helada.
Abrimos la ducha, en general ponemos en agua tibia, y cuando hace un poquito más de calor, regulás más la fría, cuando hace un poquito más de frío, un poquito más la caliente, regulás. Tenés un termostato interno y además también tenés el termostato del equipo, el Estado. Y las regulaciones son una suerte de ese termostato. Pero ese equilibrio no solo es económico y es político, también tiene que ser emocional nuestro. Para, vuelvo a insistir, no poner en oposición cosas que no están en oposición. La justicia social y la distribución no requieren que uno desprecie la calidad de los servicios del Estado. Por supuesto, se requieren las dos cosas. Pero vuelvo al ejemplo que daba, y perdónenme a veces la extrema coloquialidad, pero esa cosa casi de subestimarnos, de que eres esto o aquello. ¿Es la salita azul o la salita celeste o la rosa o esto? No son. El desarrollo es justamente coordinar todo esto, y ustedes lo saben muy bien porque es su trabajo cotidiano. Y yo creo que por lo que hemos visto, y yo no me quise detener, digamos, en el tema de los años anteriores, hubo muchas cosas virtuosas que hay que mejorar y perfeccionar. Inversión productiva, que fue una excelente iniciativa, yo creo que era susceptible de seguir siendo mejorada. Por ejemplo, ir calibrando mejor para que inversión productiva no fuese solamente darlo en general, sino privilegiar aquellos que tienen más capacidad de generar empleo y valor agregado. Es decir, ir mejorando, uno empieza con la tijera, después sigue con el bisturí, después con el bisturí láser. Lo que no se puede hacer es simplemente dejarlo, porque eso es oscilar permanentemente. Y yo creo que todos realmente queremos, o tenemos, o debemos querer, ser acumulativos y tratar de ir corrigiendo y mejorando. Obviamente que vuelvo a hacer el agradecimiento a Sergio, primero por los 8 años de una relación sana y madura que hemos tenido, porque estábamos en el ámbito de lo público o de la defensa de los derechos del trabajador y también obviamente de lo público, en mi caso, y por supuesto también, como señalaba Emanuel, tuvimos discusiones, pero siempre dentro de un paradigma y un universo conceptual que nos permitió resolverlas virtuosamente. Reconocer el conflicto no es enamorarse del conflicto, es saber que uno tiene que encarar ese conflicto para estar en un estadio superior. Y en estos años creo humildemente que lo hemos logrado, tanto porque hubo paritarias libres a lo largo de los 10 años que permitieron la recuperación de los salarios reales, y porque en el ámbito de la banca pública, como dije, pudimos asistir crediticiamente, hacerlo eficientemente y con mejores condiciones de trabajo, porque no solo se dio en temas salariales, de puesta en blanco de puntos que no lo estaban, sino también de los lugares de trabajo, de obras, etcétera, de todas cosas que hacen también a la calidad de vida. Porque yo creo que modelos sindicales como los de ustedes señalan que el salario es una variable importante, pero no es la única. Es el salario, son las condiciones de trabajo, son muchísimas cosas. Eso me parece tener una visión integral de lo que es el desarrollo, de lo que es el sistema financiero, pero fundamentalmente del tipo de sociedad en la que queremos vivir. Muchísimas gracias.